Centro Cristiano Amigos. Muy bien, tal vez muchos preguntarán, pues, ¿qué es lo que tiene el pastor Marcelo, verdad? Porque apenas salió de una rachita de la nariz, que con meses ya algo muy problemático en mi vida, sobre todo para lo que hago, predico, comunico, y yo creo que metí la pata. Les voy a platicar también, no quiero que se la pierdan. Estaba en la farmacia Guadalajara, una de esas farmacias, y iba yo pues llegando a la farmacia y llevaba ya pues mis mermeladas y todo, frascos de vidrio, y de pronto estaba un muchachito limpiando los refrescos y los anaqueles los puso en el piso, y yo tenía que ir a la hielera, pues agarrar una bolsa de hielo, y yo dije, ahorita un menso se va a caer, ¿verdad? Un tonto se va a caer. ¿Y qué creen que pasó? Agarré el hielo, me di la media vuelta y sópatelas. Ya caí con mi rodilla derecha y pues ahí me tienen, ¿verdad? Un mes pierna. La semana pasada vine en muletas. Se iba a cancelar la predicación, pero dije no, el diablo, una situación no va a parar de poder dar la palabra que Dios me ha puesto en esta mañana, en esta fecha, para hoy, de lo que Dios tiene para mi vida, para tu vida. Muy bien, quiero empezar con 2 versículos. Es un tema muy padre que te voy a compartir en esta mañana. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5, dice también, ay, creo que mis lentes están allí, por favor, de aumento. Gracias. 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Gracias. Están bien rayados estos. Muy bien. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Di conmigo, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, y empieza a nombrarlos: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y aquí me resalta mucho la palabra ingratos. Di conmigo, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Les sigo o no les sigo? ¿Verdad? No estés pensando en tu esposo y que se parece a él, ¿verdad? No, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, implacables, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea, de gente que sirve a Dios, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice, mas a estos evita. Y Romanos capítulo 1, 18, si estás apuntando por allí, o traes tu Biblia, tu celular, vamos a leer lo que dice desde el 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos no conocen, quiero decirles que eso no lo escribí yo, es la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 1, 18, vamos en el 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque se les ha hecho evidente. Ciertamente está hablando de gente que ya conoce a Dios, ya conocieron a Dios. Pues dice, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Él hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades de Dios, del Dios invisible, y su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que de lo que Dios se conoce, Dios lo muestra en su propia naturaleza. Dice, para que no tengan excusa. ¿Estamos? Soy fácil de perder aquí.
Ok, 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron, ¿qué dice ahí? Si está siguiendo conmigo, adorarlo, ni le dieron ¿qué? Gracias. Fíjate, dice, ellos conocieron a Dios. La palabra conocer ahí viene de la misma manera como cuando dice Jesús, nunca los conocí, apartados de mí, ¿verdad? Hacedores de maldad. También cuando José y María dicen que, bueno, comentaba que no conoció a María José, y la palabra conocer ahí es relación íntima como esposos. No la conoció hasta después de haber dado a luz a Jesús. Entonces dice, ellos conocieron a Dios. ¿Cuántos ya conocen a Dios? ¿Cuántos decimos conocer a Dios? Yo digo conocer a Dios, pero me hace falta mucho, bastante. Dice, pues ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, dice una versión. La palabra glorificar ahí significa reconocer. No le reconocieron como a Dios, ni le dieron gracias. Son dos cosas que van pegados de la mano. Ni les dieron gracias. En cambio, fíjate, por no darle gracias a Dios o no reconocer a Dios, sucedió lo siguiente. Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscura, en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos hicieron con sus propias manos, con formas simples de mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas estas cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, ¿verdad? Todo emana del corazón. Todo lo que tú hagas emana del corazón. Tus intenciones, el por qué conoces una persona, el por qué te subes acá arriba, el por qué estás tocando ahí como Lalito, ¿verdad? Todo emana del corazón. ¿Por qué haces lo que tú haces? Y dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran las cosas vergonzosas que deseaba su corazón, y como resultado usaron sus propios cuerpos para hacer cosas viles y desagradables entre sí. Dice el 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Cuando tú no crees una verdad, fácilmente vas a creer una mentira. Y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó antes que el Creador mismo, quien es digno de alabanza. Amén. Por esta razón, dice, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres, fíjese, eso está bien tremendo, muy tremendo. Todo por el asunto de no glorificar a Dios, no reconocerlo, no darle gracias a Dios. Y ahorita vamos a ver qué significa dar gracias a Dios, qué significa tener un corazón agradecido. Fíjese lo que pasó. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, o sea, no se quedaron atrás. En lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Pues dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, ahí está la palabra, reconocer a Dios o darle gracias, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y los dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio,
homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Versículo 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar. Fíjese qué tremendo. Inventan nuevas cosas de pecar. Y es que el pecado te lleva a una profundidad, como decían, más profunda. Te lleva más. El ver a una mujer de una manera diferente te lleva después al deseo. El deseo te lleva a ver pornografía. La pornografía te lleva a imaginarte cosas y no te satisface. Ahorita en Europa, en algunas partes de países europeos no te lo dicen así, pero se ha legalizado la pedofilia. La pedofilia básicamente tiene otro nombre. Básicamente un señor de 60 años, de 50 años puede casarse con una niña de 6 años. Hágame usted el favor. ¿Cómo puede ser posible? Yo no sé quién es más tonto, esa persona o el mismo gobierno que ampara esas leyes por el miedo ante la presión de la sociedad. Y dice, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, o sea, no les importa. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Padre, yo te pido en esta mañana que tú uses mi voz, mi corazón, y que cada uno podamos entender lo que tú quieres hablarnos hoy en esta mañana, Señor. Enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a darte toda la gloria y a reconocerte. Entonces quiero hablarte en esta mañana de tener un corazón agradecido. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¿Cuántos mal agradecidos hay aquí? ¿A cuántos no has agradecido? Quisiera ver. ¿Cuántos te han hecho un favor? ¿Has hecho un favor tú también? ¿Y te han agradecido o no te han agradecido? ¿A cuántos no le han agradecido? Cuando tú haces un favor, cuando tú le echas todas las ganas para que alguien se beneficie y ni las gracias te dieron. Dices, ¿para qué les hice? Va, se da y cedes el carril a otra persona y la otra como si nada, parece diputado. Ahí te voy. Ni las direccionales ponen, pero tú cedes, ¿verdad? Y ni siquiera dan las gracias. Dar gracias a Dios va mucho más allá que simplemente decir gracias. Y yo creo que no hay otra persona más ejemplar en la Biblia que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre lleno de gratitud. Siempre decía, doy gracias a Dios por ustedes en Éfeso, en Filipo, en Samaria. Gracias a Dios. Una de las personas que conocí que impactaron mi vida era un hombre, lo quiero mencionar porque creo que fue la inspiración a través de Dios de este mensaje. En la congregación donde yo crecí había un hombre americano, un misionero. Ya falleció, el hermano Pablo Hunter. Era un hombre a la sierra de Michoacán. Todo Michoacán conoció de Dios por este hombre y la misericordia de Dios a través de este hombre, Pablo Hunter. Y siempre que lo veía, ¿cómo está, hermano Pablo? Yo, gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios. Un hombre blanco, era doctor ortopedista y gracias a Dios. Le robaban su camioneta. ¿Cómo está, hermano Pablo? Oh, me robaron la camioneta, pero gracias a Dios. Yo por acá bien enojado, como que gracias a Dios. Íbamos de misiones a la sierra a predicar. Se ponchaba una llanta, gracias a Dios. Pero Dios lo bendecía y lo bendecía. Le robaban una camioneta de lujo y llegaba con una camioneta del año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocía el poder de dar gracias.
dar gracias reconoce a Dios en una situación que estás entre la espada y la pared, donde no sabemos. Y quiero nomás nombrar a raíz de récord de expediente, de cómo el apóstol Pablo siempre comenzaba en las epístolas a todas las iglesias que él predicó, y fue de los hombres más usados por Dios. ¿Cuál fue el secreto de por qué aguantaba predicando? ¿Por qué predicó mucho? Todos los azotes. El apóstol Pablo fue usado para llegar a los lugares donde Pedro, ni Juan, ni Jacobo y todos ellos no podían llegar. Llegó a coliseos romanos, llegaron con grecorromanos, llegaron a los tribunales, a la política, el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tenía algo muy interesante. Siempre daba gracias. Por ejemplo, en Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias por ustedes en mis oraciones. Filipenses 1:3 dice: siempre doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Yo te digo algo: cada vez que te acuerdas de una persona es porque Dios quiere que le des gracias a Dios por su vida, por lo que Dios está haciendo, ¿verdad? No nomás decir: y yo me acuerdo de aquel que me transió, es más, todavía no me paga. No, dale gracias a Dios. Entonces me decía una persona: pero es que esta persona me debe mucho dinero. Dale gracias a Dios. Pero luego, si no cambia, no, es que cuando tú le das gracias a Dios, no es para que la otra persona cambie, sino para que tú cambies, tu corazón cambia. Entonces en 1 Corintios 1:4 dice: siempre doy gracias a mi Dios. Pero la palabra dice: por la palabra de gracia en ustedes a través de Jesucristo, siempre doy gracias a mi Dios. Nuevamente lo dice. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también, hermanos, damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra que oíste, no fue como palabra de hombres, según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes. ¿Ven? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, nuevamente, versículo 3: debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y empieza a hablar por la fe creciente, por amor, etc. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y me puso en el servicio a Dios. Y habiendo aún yo sido antes blasfemo y perseguidor, injuriador, pero ahora recibí misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia e incredulidad. Yo te quiero preguntar en esta mañana: ¿por qué das gracias a Dios? ¿Por qué le das gracias a Dios? El apóstol Pablo dice: porque yo era una persona muy vil, muy cruel. El apóstol Pablo consentía la muerte de los discípulos. Se metía a las casas, los agarraban y los apedreaban, los llevaban hasta el concilio romano para que fueran apedreados. ¿Tú no quisieras encontrarte el apóstol Pablo un día después de salir de la iglesia aquí en esa calle de Ecónomos? ¿O es acá o acá? No. Porque dice la Biblia que respiraba amenazas el apóstol Pablo. ¿Sabes qué es respirar amenazas? Así como cuando te peleas con tu esposo, con tu esposa. Cruz, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo. Yo no sé tú, pero tenemos muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Es malo cuando Dios te hace un favor, Dios aplica misericordia a tu vida y nunca le damos gracias a Dios. La Biblia dice: entrar por sus puertas con acción de ¿qué?
de gracias. Eso quiere decir que desde el sábado ya tienes que planchar tu ropa, levantarte, hacer los preparativos para que los niños lleven sus sándwiches y venir y estar a la expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios va a mostrarme hoy? Y decir gracias, Señor, porque a pesar de que me vine apenas para el camión, yo estoy aquí, Señor. Y que no tengo para el camión, no tengo carro, pues vete en camión. Y que no tengo para el camión, pues vete a pata. Y que ya no me funciona una pata, pues me voy así brincando. Y hay que darle gracias a Dios. Yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, apenas salí de una, Lupita, no, Laurita, perdón, Laurita Gil. Híjoles, esta mujer, como Dios la usó. No quiere que la nombre, pero nos nombran para otras cosas, ¿verdad? Nos gloriamos en otras cosas. Nos invitan a una fiesta, a una cantina. Bueno, no me invitan, me dijeron por ahí, yo pongo la botella. Yo pongo su pobre esposa ya sin chanclas, sin sandalias, con un calzón que parece tanga, pero yo pongo la botella. Y no. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. A lo mejor dices en esta mañana, pero ¿por qué tengo que darle gracias a Dios? Estoy pasando por una situación difícil. Estoy pasando por tú no sabes la verdad, yo no sé lo que estás pasando. Ni yo mismo sé lo que a veces estoy enfrentando. Pero soy hijo y le pregunto, Señor, dime qué para no regarla. Hay muchas batallas en nuestra vida, pero ¿sabes qué? Debemos de conocer nuestro propósito en medio de todo esto. ¿Cuántos ya conocen el propósito de Dios? ¿Cuántos ya conocen el propósito? ¿Cuántos ya saben para qué nacieron? Quisiera ver sus manos. Una persona que sabe, se ha metido a conocer ese plan y Dios se lo revela. Quiero darte en esta mañana rápidamente un curso de 1 minuto. Allá afuera, como conté, porque siempre en el segundo servicio uno dice, como dije en la mañana, y como dije en la mañana. Pues como dije en la mañana, allá afuera hay un curso de conocer el propósito en tu vida que se llama The Purpose of Life Coaching Experience. 35,000 pesotes, papá. 35,000 pesotes para decirte, para enseñarte cuál es tu propósito. Ahora yo te pregunto, ¿quieres saber? ¿Cuántos quieren saber cuál es tu propósito? ¿Puedes ver tu mano? ¿Puedes levantar tu mano? Sí, miren las manos levantadas. 35,000, 35,000, 35,000. Es más, te lo dejo barato. A la hora de la ofrenda, pues pone la mitad, el 50%, ¿verdad? Y lo sugieres, 50% de descuento. La gente paga para saber cuál es el propósito de ellos en el mundo. Tengo una hermana que no voy a decir su nombre, pero se llama igual que yo, pero al revés, bueno, de mujer, Marcela. Y espero y no vea la predicación. Ya sé cuál es ya sé perdonar, ya sé cuál es el propósito. ¿Cuánto te cobraron 35,000? Dije, no, pues sí tenías que saber. O sea, a fuerzas tienes que saber. Con ese precio tienes que saber. Pero ¿sabes cuál es el propósito de Dios por el cual mucha gente, el propósito de Dios para tu vida, por el cual mucha gente paga dinero? Ve conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Ahí te voy a enseñar en 1 minuto cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Ya estás listo? ¿Lista? ¿O liste? Dice, dad gracias a Dios. ¿Sí estás conmigo? Dad gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Y todo es todo. ¿Porque qué? Porque esta es la voluntad de Dios. 35,000 pesos. Para con Dios, o sea, en nosotros, para con Cristo, en Cristo Jesús. Eso es. La voluntad de Dios es de que des gracias a Dios en todo momento. Esa es la voluntad de Dios.
Así de fácil, pastor, así de fácil. ¿Por qué? Porque no solo es dar gracias, no solamente decir gracias. Dar gracias significa: te doy el control total de mi vida, Señor. Tú sabes lo que haces, tú sabes por qué lo haces. Eso es dar gracias a Dios. No nomás es decirlo con mis labios, con mi corazón, es entregarte totalmente a Él. Dar gracias a Dios en todo. Y luego fíjate, dice, o sea, yo te doy un consejo: en medio de un problema, en medio de una situación, no des gracias por todo. Porque ¿cuántos dábamos gracias a Dios por todo? No se debe dar gracias a Dios. ¿Pero por qué no? Porque si tú das gracias a Dios por todo, vas a decir así: mira, te doy gracias, Señor, porque me corrieron del trabajo. Te doy gracias, Dios, porque estoy enfermo, estoy tirado. Y empiezas a hablar una serie de amargura, de ingratitud. Pero dice la Biblia: dar gracias a Dios, ¿qué dice? En todo. Quiere decir en medio y a través de. Señor, no sé qué es lo que está pasando con mi vida, pero en medio de esta situación te doy gracias. En medio de esta lucha yo doblo mi rodilla y mi voluntad y te doy gracias. No entiendo lo que estás haciendo, pero en medio de esto te doy gracias. Gracias a ti, Señor. Seguramente hay muchas preguntas, interrogantes. ¿Por qué, Señor, haces esto? ¿Por qué me está pasando esto? Te la volteo. Tal vez Dios dice: pues yo te la volteo. A ver, ¿por qué me dejaste el otro día? ¿Por qué no confiaste el otro día? ¿Por qué me negaste el otro día? Tal vez hay muchas preguntas en tu vida, en todo lo que te ha pasado. ¿Por qué se llevó a mi esposo? ¿Por qué se llevó a mi esposa? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué el perro se salió de la casa y se fue? Y me refiero a tu mascota. Sí, porque una hermana dijo: amén, amén. ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué tomaste la decisión, Señor, de algo tan doloroso en mi vida que no logro superar? ¿Por qué tengo ese diagnóstico de muerte? Fíjate cómo somos los cristianos. Cantamos en querer ir al cielo, ¿verdad? Y cuando dice el doctor: te vas a morir en 3 meses, ¡ay! No lo recibo. Y el doctor se queda así como: ¿what? Queremos ir al cielo, nos asaltan con una pistola, ¿verdad? Y no me mates, ¿verdad? Pero el porqué de las cosas, y es que dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad para con nosotros, significa mucho más que eso. Cuando tú decides dar gracias, significa reconocer el señorío de Jesús en tu vida. Tú le estás diciendo: Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida. Decide reconocerlo. Como Romanos 1:21 decía: no le glorificaron, no le tuvieron en cuenta, ni le dieron gracias. Quiero decirte algo que dije en la mañana. Ponme mucha atención. ¿Ya? Dios nunca, pero nunca, de los nunca, jamás se ha equivocado. Dios jamás ha cometido un error. Jamás ha cometido un error. Al hacer el universo, las constelaciones, las galaxias, cuando puso límite, porque créeme que hay un límite en el universo que solamente Dios conoce y que para Él es de mano a mano. Jamás hizo y cometió ni cometerá ningún error. Y si tú le dices gracias en esta mañana, le estás dejando a Dios que Él obre en tu vida, y que todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito y tiene un fin.
y que Dios no va a cometer un error con tu vida. Dios no dijo: ay, Laurita, creo que cometí un error. Fíjate que las broncas que iban a hacer para el apóstol Pablo, ¿qué crees? Te las pasé a ti. No, jamás ha cometido un error Dios. Lo que estás pasando, la situación, si tú y yo aprendemos a dar gracias, van a suceder muchas cosas en tu vida, y ahorita las voy a decir. Dios nunca se ha equivocado con tu situación. Y Dios te dice esto en la mañana. Ayer iba a predicar otro mensaje, y solamente Dios es bien chistoso, ¿verdad? Que una noche antes me dice: ¿qué crees? No vas a predicar eso. Y rápido empecé a escribir, ¿verdad? ¿Qué Señor? Y Dios me empezó a hablar. Dios me mandó señales 2 días antes, pero no las comprendía. Y Dios me dijo: escribe esto. Y empecé a escribir. Y Dios te dice en esta mañana: Dios, yo no me he equivocado con tu situación. Por eso Él te dice: dame gracias, porque por medio de esto yo te promoveré, yo te voy a fortalecer, yo te puliré, yo te afianzaré, yo te haré más fuerte, yo te levantaré. Solamente dame gracias. Ya no serás el mismo después de esto. Tu pasado quedó atrás. Yo te haré nuevo, te sacaré, te usaré, quitaré tu dolor, usaré tu dolor para hacer algo glorioso en tu vida. Solo glorifícame, solo adórame, solo reconóceme, solo dame gracias. Porque cuando tú das gracias, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú das gracias, yo actúo en favor tuyo. Yo meto mi mano. Porque cuando tú das gracias, yo confundo a tu enemigo, a tu adversario. Y dar gracias activan los códigos de reino para tu vida. Dar gracias a Dios es un músculo espiritual para tu vida. Dar gracias es un lenguaje donde Dios habla, porque tú reconoces la supremacía y el control absoluto del Dios sabio. Da gracias. Di conmigo: gracias. Gracias. Levanta tus manos. No puedes decir gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Cuando no puedas orar, simplemente dile: gracias, gracias. Y vas a ver cómo Dios abre una fuente en tu vida para poder reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Dale gracias a Dios. Dice la Biblia: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas tus peticiones. No te afanes. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Porque Dios promete darte favor. Y rápidamente, igual Pastor Martín, Martita, a los 5 minutos, tengo 5 minutos para compartirte 5 puntos por qué dar gracias a Dios. ¿Estás listo? 5 puntos por qué dar gracias a Dios. Ahora, toda esta ensalada, ahora ya te voy a acomodar el plato. Vamos, paso número 1. ¿Por qué debo dar gracias? ¿Por qué debo tener un corazón agradecido? Entonces, número 1, dar gracias a Dios es una ley espiritual. Es algo que Dios estableció. Es un código de reino. Un código de reino es una ley inquebrantable. Cuando tú das gracias, cosas suceden en lo espiritual. Tú le estás diciendo a Dios: obra, Señor. Dar gracias a Dios es un músculo espiritual. Si no lo usas, se va a atrofiar. Te va a doler después usarlo. Dios dice en Colosenses capítulo 3 versículo 17: todo lo que hagáis, sea en palabra, hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Todo lo que hagas, sea en el nombre de Jesús. Cuando tú abras tu negocio, tú di: en el nombre de Jesús yo abro mi negocio, y mi negocio es próspero, mi negocio es bendito. Tal vez los de enfrente son proveedores más fuertes, pero tú dices: pero Dios está conmigo. Bendito serás entre todas las mujeres, le dijo a María, a Jesús: bendito es tu negocio entre todos los proveedores, entre todos los negocios, entre todos los comerciantes. Bendito eres tú.
¿No te ha pasado que tú llegas a una fonda donde no se paran ni las moscas y tú llegas y traes la bendición? Y al rato ya ni te despachan a ti y nomás el taquero se te queda viendo. Algo traes. A mí me ha pasado. A veces llego a un puesto de una birria, me gusta la birria, ¿verdad? Y no hay nada. Y de repente llego y yo digo, soy bendito, y yo declaro bendición sobre este negocio. Y llega la gente, llega. Yo no sé si porque tengo cara de hambre y dicen, ay, pues aquí es buena la birria. Y llega la gente. Dale gracias a Dios en todo, por todo. Todo lo que hagas, gracias a Dios. Número 2, ¿por qué debo de dar gracias? Porque dar gracias reconoce a Dios. Dar gracias reconoce a Dios. Recuerden, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No lo reconocieron. No lo reconocieron. ¿Te acuerdas de la historia de los 10 leprosos? ¿Sí te acuerdas? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Sí la has leído? Van con Jesús 10 leprosos. Y Jesús dice, está bien, vayan y preséntense al sacerdote, ¿verdad? Allá al templo. Y ahí van los 10. Y durante el camino, ¿qué crees? Recibieron la sanidad. Quiere decir que muchas veces Dios te llama a hacer algo, te da una encomienda, pero no te da automáticamente, visiblemente, inmediatamente la respuesta, visiblemente. Pero cuando tú le obedeces a Dios, en el camino sucede lo que tú tanto anhelabas. Y en el camino se sanaron los 10 leprosos. Imagínate, ¿sí sabes qué es tener lepra? ¿Sí sabes? ¿Y cuántos regresaron? Una sola persona. Ahí Dios nos está enseñando una estadística, que de cada 10 personas, ¿cuántas personas agradecen? Una persona. Tú dices tener, bueno, de cada 12 personas, de 12 amigos, hay un traicionero, Judas. ¿Cuántos contactos tienes en Instagram? ¿Cuántos traicioneros tienes y que nomás se meten a ver tus redes sociales a ver qué? Una sola persona le dio gracias. Y Jesús dice, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde están los que me van a agradecer? ¿Dónde están? No regresaron. Una vez en la congregación vino una mujer que me conocía de toda la vida. Y a veces es difícil que alguien que te conoce por toda la vida te aprecie como un hombre de Dios, como alguien que busca a Dios. Te menosprecian. Es este. Llegó a la iglesia y me dijo, Marcelo, no me dice pastor, ¿verdad? Lo cual está bien conmigo. Marcelo, tú sabes que toda mi vida he batallado y no he tenido bebés. No puedo tener bebés. El doctor me ha dicho que no puedo tener bebés y quisiera un bebé. Le dije, primera pregunta, ¿tienes novio? Porque pues, no, pues ¿cómo? Sí, aquí está mi pareja. Okay, pues cásense. Okay, ese no es el punto. Voy a orar por ti y vamos a creerle a Dios. Lo único que te voy a pedir, dile gracias. Porque cuando tú das gracias a Dios, desatas el poder de Dios. Y Dios dice, solamente dame gracias. Así de fácil. Con Dios todo es fácil. ¿Quién te dijo que es imposible? ¿Quién te dijo que tienes que agarrarte unos 20 nopales y irte ahí a una manda? O sea, ¿Dios qué? Con los 20 nopales yo mejor me los como, ¿verdad? Y a gusto. Un día en mi negocio había como 1 kilo de sal tirado ahí en la cortina. Y me habla mi empleado, Marcelo,
Fíjate que hay 1 kilo de sal ahí y luego unas especies. Y le dije, qué bueno, porque estoy llevando la comida. Guarda la sal, porque vamos a ocupar sal, ¿verdad? Total, oré por la persona y esa persona venía fielmente los domingos por un tiempo. Creímos a Dios y dale gracias. Le dimos gracias a Dios. Gracias, gracias. La oración fue gracias, gracias. ¿Sintió algo? Gracias. A las pocas semanas llega conmigo y me dice, Pastor Marcelo, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Estoy embarazada. Ay, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. ¿Y sabes? Fue la última vez que la vi en la iglesia. La última vez que la vi en la iglesia. Yo te digo, iglesia, no te conformes con las boronas. No te conformes con las migajas que comen los perrillos, perdóname. Así lo dijo Jesús. Cuando hay una mesa servida completamente para ti, dale un aplauso al Señor. No te conformes. Simplemente dale gracias, reconócelo. Reconócelo en tu escasez. Si estás pasando por una escasez, si no tienes, di Señor, en medio de esa escasez te doy gracias. Reconozco que tú tienes un propósito para mi vida. Lo he dicho miles de veces, pero hace mucho Dios me llevó a comprar 2 pollos allí en Plaza Las Torres. Y yo no sabía por qué. Compré 2 pollos. Mi esposa estaba cocinando en ese tiempo. Yo dije, ¿para qué 2 pollos? Y me subí a mi carro y Dios me dijo, maneja. Drive, me dijo. Oh, drive. Ok, sir. Y ya fui. Manejé. Ahí fui ahí por la colonia Morelos. Y me estaciono. Dijo, estacionate aquí. ¿Y qué crees? A un ladito estaba la casa de una mujer sola, viuda, con 3 niños. ¿Y sabes lo que estaba pasando? Yo toqué la puerta de su casita pequeña y le dije, ¿sabes qué? Por su nombre, no voy a decir su nombre. Dios me dijo que te comprara estos 2 pollos. Me dijo, ven, Marcelo. Me metí y estaban 4 platos vacíos. 4 vasos vacíos. Y sus 3 niños apenas dijeron, mamá, ¿por qué estamos orando si no veo nada en el refri? Nada en la cocina, en la estufa. Y la mujer le dijo, vamos a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y en cuanto acabamos de darle gracias a Dios por la comida, tú llegas y tocas con 2 pollos. ¿Sabes? Así de lindo nuestro Dios. Cuando tú das gracias a Dios, desatas el poder de Dios. Te dejas usar por Dios. ¿Por qué voy a comprar 2 pollos? Está bien, Señor, voy a comprar 2 pollos. Reconócelo. Número 3, rápidamente. Dar gracias a Dios desata el poder de Dios sobre tu vida. En la mañana comenté de un gran hombre de Dios que ya falleció, ya se fue a la presencia de Dios, el hermano Wayne Myers. ¿Cuántos lo conocieron? Wayne Myers era un evangelista, un pastor evangelista, muy famoso, era el papa de los cristianos. Es cofundador y tiene un monumento allí en Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. Y una vez llegó a Guadalajara a un instituto, Cristo al Mundo. Y yo pues quería conocer al papa de los cristianos. Y un viejito, ¿verdad? Ya muy ancianito, pero con una gran experiencia en todo el mundo misionero, evangelístico. En la ventana 1040, miles de personas escuchando el evangelio. Un hombre con mucho amor, mucha entrega, mucha pasión. Dije, seguramente este hombre me va a enseñar algo. A un grupo de líderes, de jóvenes, porque no éramos pastores, le hacíamos preguntas. ¿Cómo le hace para esto? ¿Cómo le hace para lo otro? Y les preguntamos algo. Díganos algo, platíquenos un testimonio. Y decía, ok. Ya empezó en inglés y nos traducían en ese entonces. Dice, fui yo a España, a Madrid. Bueno, sabe español. Fui a Madrid. Me invitaron unos pastores
a dar conferencias por 4 días. Al terminar la conferencia, por lo regular, pues al final le das una ofrenda, ¿verdad? Porque pues viajó pues, transcontinente, ¿verdad? ¿Y qué creen? No le dieron absolutamente nada de ofrenda. Y el pastor pues también es solvente, pero decía, no me dieron nada. Pagaron los aviones, el hotel, se quedaron en la calle en la noche. Después de las conferencias se quedaron afuera de la iglesia. Y él siempre viaja con un discípulo. Y el discípulo estaba preocupado, ay, nos van a saltar esto y lo otro. Y dice, no, vamos a darle gracias a Dios. Y decía, gracias Dios, gracias porque tú tienes el control de esta situación. A pesar de que no nos apoyaron para pasarla de aquí hasta el día siguiente que tenemos nuestro vuelo, gracias, gracias. Y de repente decía, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar? Tenían mucha hambre. ¿Cuántos saben que después de los congresos da mucha hambre? Más si predicas, ¿verdad? Mucha hambre. ¿Qué vamos a cenar? Vamos a los tacos, ¿verdad? Vamos al pozole. No tenían dinero. Y atrás, estaban en un parque. Atrás estaba el restaurante más lujoso de todo Madrid. O sea, imagínatelo. Paredes de madera, de cedro, caoba. Pura gente de lujo. Y dice, ¿sabes qué? A su discípulo, Dios me dijo que fuera ahí, que fuéramos y pidiéramos lo que quisiéramos y que Dios lo iba a pagar. Gracias Dios. Y el discípulo, ay, no. Entraron al restaurante, les dieron sus asientos, les dieron los menús, la carta. Y pues los precios eran, híjole, en aquel tiempo, o sea, por las alturas, jamás un cafecito. O sea, el discípulo decía, ¿no tienen agua natural? ¿Verdad? Con azúcar ahí o canderel. Y el hermano Wayne Myers levanta su menú y dice, yo quiero este corte, era traído desde Japón, esta pasta tal con las aceitunas en tal viñedo de tal de Italia, etcétera, etcétera, lo más caro. Y el mesero le pregunta al discípulo, ¿y tú qué vas a creer? No, yo nomás un café. Dice, sé lavar trastes. Pero obviamente Wayne Myers no va a lavar los trastes, pero pues le voy a ayudar, ¿verdad? No lo voy a dejar solo. Comieron platos, 3, 4 tapas, el postre. Pero en la comida sucedió algo. Wayne Myers levanta su alimento, su carne, con reses criadas en Japón. Imagínate, si has comido eso. Ay, qué humildes. Padre, te doy gracias por los alimentos que tú creaste. Por tu voluntad existen y se sostienen y ahora me dan alimento. Y gracias, recuerdo bien esa oración. Gracias, gracias por tu provisión. Baja su plato, comen, cenan. Y el otro nomás viéndolo, ¿verdad? Así como tú y yo así. Y al final pide la cuenta. Y el mesero dice, señorita, se tardó un buen. Llega el mesero y dice, aquí está la cuenta. ¿Y qué crees que decía? Pagado. Y el otro, ¿pagado? ¿Sí? Y Wayne Myers le dice, ven, solo para saber, tengo curiosidad, más curiosidad. ¿Cómo fue? Dice, y son de esos meseros que cuando tú ordenas nomás está aquí, ¿verdad? O sea, están ahí junto a ti los meseros. Dice, cuando usted levantó su plato y el otro se le quedó viendo nomás su plato, hizo una oración. Atrasito de esa pared estaba un hombre que estaba viendo y dijo, venga mesero, todo lo que ellos dos coman, yo lo pago. Yo lo pago. Y el mesero, el otro, el discípulo, ¡ay! Pero Dios desata su poder cuando tú das gracias a Dios.
cuando tú das gracias. 4, rápidamente. ¿Por qué debo dar gracias? Porque guarda tu corazón. No me quiero parar mucho ahí, pero tú, cuando no das gracias a Dios, te llegan celos, te llegarán rencores. Y dice Hebreos 12:15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe. O sea, no le estorba a Dios, te estorba a ti. Y que por ella muchos sean contaminados. O sea, no alcanzan la gracia de Dios. No solo te contaminas a ti, sino a ti mismo cuando no das gracias a Dios. Porque empiezas a decir: ¿y por qué a él sí lo bendice? Porque empiezas a compararte también y te crees que tú tienes más derecho que la otra persona. Empiezas a comparar tu situación. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Y tu corazón se empieza a desviar, a entenebrecer, y se llega a una callosidad donde está difícil que el Señor obre de esa manera. Ya me voy de esta iglesia porque pues aquí no recibí nada y me siento seco, ¿verdad? No se trata de sentirte seco o de ver quién predica o no quién predica, sino que tú entres con acción de gracias, que tú le des gracias a Dios por todo, y más bien en medio de lo que estás pasando, dar gracias a Dios. Y fíjate, algo muy peligroso: cuando tú no das gracias, te llega un síntoma muy, muy familiar. Yo sé que te va a sonar muy familiar: la queja a Dios. Y déjame decirte la raíz familiar de la queja. ¿Estás listo? La queja es la prima hermana, pariente allegada, casi cuñada de la amargura. Así es de que no te amargues. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. La 5, y es la última: dar gracias a Dios derrama el favor de Dios sobre tu vida. Tener un corazón agradecido para con Dios siempre te va a abrir puertas en lugares donde no hay acceso para tu vida, donde nunca podías llegar. Cuando tú das gracias a Dios y estás en medio de una situación que no puedes penetrar, simplemente te arrodillas y dices: gracias, Señor. Voy a hacer algo que no hice en la mañana, pero que Dios me puso ayer en la noche. Es más, me regresé. Yo me iba a casar en Estados Unidos. Yo me casé en Estados Unidos y fui como turista a pedirle la mano a mi suegro de mi esposa. Pero al querer regresar para casarme, ya compramos el vestido, hicimos las invitaciones, el salón, todo. Entonces la siguiente visita nomás le habían dado por una sola vez la visita. Ya no podía entrar, tenía que volver a pedir visita, y que me la niegan. Entonces ya no nos íbamos a casar. Todos los planes, todos los miles de dólares que gastamos, ¿verdad?, se iba a echar a perder. Y si a la segunda cita me volvían a negar, pues ya 5 años, ¿verdad? Y yo dije: Señor, no entiendo, pero yo doblé mi rodilla y di gracias. Te doy gracias y te reconozco que solamente tú, a través de dar gracias, tú me abres puertas del favor de Dios. Favor para con los hombres. Una característica muy especial que tenían los discípulos en la iglesia primitiva era que Dios ponía el favor hacia todos los hombres, hacia el favor del gobierno, de la gente en poder, etcétera. Y dije: te doy gracias, porque gracias es reconocer que a pesar de la situación, tú tienes el control. Así es de que yo le dije a mi suegro, ¿verdad?, ¿hay alguien que nos pueda ayudar? Dijo: yo conozco a alguien que le vendí una casa en ese entonces a un político. Deja consigo su teléfono. ¿Y sabes quién era ese político en aquel entonces, que después se convirtió en un personaje muy poderoso en Washington, de donde es la comida rica, ¿verdad?, y donde están los refrescos que raspan así bonito? Senador Jim Bonin, de Washington, D.C., 4º distrito, Casa de Representantes. Una carta
donde dice mi nombre, pidiéndole al consulado de Guadalajara, a la embajada americana, que me dieran una visa a mí, haciéndose responsable él para que yo entrara a Estados Unidos. El gringo, el americano que me atendió antes, como que le caí gordo o algo, no sé. O sea, como que dijo, este tiene la piel bien bonita, ¿verdad? Yo bien güero. Y de vuelta voy con él. Pero antes de ir con él, yo hablé con el senador de Washington. Hablaba poquito inglés en ese entonces, entendía. Y me dijo, yo le pregunté, ¿y si no me la dan? Dijo, no es cuestión de que te la den. Ellos trabajan para nosotros en México. Él me representa a mí, te la van a dar. No tienes que decir nada, nomás enseñarles este papelito y el número de fax, correo electrónico. Entonces el gringo, llegué y el gringo me dijo, el gringo le hizo. Y yo estaba así. Y me dijeron que le diera ese número de teléfono del senador Jim Bunning. Permíteme. Y vaya, agarra el papel allá en las oficinas, porque se ve todas las oficinas. No, pues que mexicanito, el chaparrito. Ya llegó. Tu visa ha sido aprobada. Bienvenido a los Estados Unidos. Dale un aplauso al Señor, porque Dios es fiel. Llevamos un grupo de personas de mi iglesia. Uno de ellos era bolero, era indigente antes, y le dieron visa por 10 años. En otra ocasión, quizás sus congresista también. ¿Sabes qué? Cuando tú le das gracias a Dios, Dios te abre el favor y puedes llegar a donde nunca pudieras haber entrado. Ya termino. Yo no sé por qué tienes que darle gracias a Dios en esta mañana. Yo no sé por qué estás pasando. Yo no conozco tu situación. Yo no sé qué es lo que estás enfrentando. Tal vez estás en un propósito, en una situación legal. Tal vez te han abandonado. Tal vez estás divorciada. Tal vez no tienes sustento. Tal vez estás pasando una situación en la cual tú aún mismo desconoces. Yo quiero decirte algo. Cuando el rey David dice en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, no estaba en un hotel 5 estrellas. Su hijo apenas acababa de morir y se sentía en el piso tirado totalmente. Pero él se tuvo que levantar. No esperó a que viniera su pastor, viniera su líder, viniera el hermano mayor. No, él se tuvo que levantar y él mismo como que se agarró así en el espejo y dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es lo que pasa. Cuando tú olvidas sus beneficios, te empiezas a amargar, empiezas a ver tu necesidad, tu propia vida, y no le agradeces a Dios. Tienes que agradecerle a Dios por muchas cosas. Yo te aseguro que no estuvieras aquí en este lugar si no fuera por Dios, porque Dios metió la mano un día te sacó, un día estabas a punto de suicidarte y ahorita estás aquí. Entonces que no se te olvide cuando no tenías dinero y ahora lo tienes. Puedes tener dinero en tu cartera y antes no lo tenías. Que no se te olvide cuando no podías tener un hijo, ahora tienes 3. Que no se te olvide cuando no tenías alimento y ahorita tienes tu alacena llena. Y ahora tienes hasta para dar a los demás cuando te visitan. Que no se te olvide cuando te dieron un diagnóstico y a pesar de eso Dios te sanó. ¿A cuántos Dios les ha sanado? Que no se te olvide
Cuando esas enfermedades generacionales, Dios las cortó. Esas maldiciones, Dios las cortó de tajo. Que no se te olvide cuando en esa separación o en ese divorcio te quedaste sin apoyo, sin sustento, y Dios te sacó adelante, y hoy estás aquí sentado escuchando la palabra de Dios y estás mejor que antes. Pero pastor, no estoy mejor que antes. Claro que estás mejor que antes. Estás con vida. Mucha gente no los ves en el hospital civil, ahí en el piso 13, desahuciados, sin esperanza, sin ninguna esperanza de vida. Pero que no se te olvide, Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Que ese corazón no se haga de callo, que no haya una callosidad. Que no se te olvide, que no se te olvide cuando no tenías que comer y alguien tocó a la puerta de tu casa y te dio de comer. ¿Te acuerdas en la pandemia? Muchos nos quedamos sin trabajos. Y no me da pena decirlo. Llegué a veces de que, hijo, ¿de qué vamos a comer? Trabajo en esto y no hay clientes. Que no se te olvide que hubo alimento en tu casa. Que aunque hubo sequía en la nación, hubo hambre, escasez, siempre teníamos una sopa, maruchan, pero pues sopa también, ¿verdad? Disfrazada de sopa. Que no se te olvide cuando te corrieron del trabajo y ahora tienes hasta un negocio propio, tu propia empresa. Que no se te olvide eso. Que no se te olvide cuando entregaste tu amor a una persona equivocada y ahora conoces el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo y no necesitas otro hombre o otra mujer. Si Dios te la da, si Dios te lo da, qué bien. Pero no necesitas, porque tienes y has conocido el verdadero amor. Que no se te olvide cuando alguien rompió tu corazón, cuando querías quitarte la vida, cuando intentaste quitarte la vida. Que no se te olvide que Dios estaba ahí junto a ti. Estaba ahí. Te estaba agarrando esa pistola. Que no se te olvide. ¿Cuántas veces antes de conocer a Dios yo quería quitarme la vida? Porque no me gustaba la vida que yo mismo creé para mí. No le culpaba a Dios. Yo le decía, si existes, pero no creo que me ames. Y ahora estoy aquí predicándote, hablando un poquito de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no se te olvide cuando venías a lo mejor para el camión y ahora tienes un vehículo, y no nomás un vehículo, el del año. Y tal vez no tienes, pero en medio de eso, gracias. Que no se te olvide cuando tu vida estaba en el infierno y Dios metió su mano y te rescató. Que no se te olvide. Dale gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé por qué tienes que darle gracias a Dios, pero yo de seguro sí sé que son muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Recuerda lo que Dios hizo y gracias a Dios por lo que estás pasando y no entiendes. Y si tú eres de esas personas que dices, no entiendo lo que estoy pasando, no importa, no es la gran cosa. Y en medio de esto, yo te reconozco a ti, y te doy gracias. Gracias. Te lo tengo que decir, ya acabé. Porque apenas salí de una situación de mi nariz, que ya respiro bien, nomás no puedo leer todavía. Meto la pata y yo decía, ¿por qué, Señor? Hay un mes tirado en la cama, ¿por qué? Ya me enfadé de escuchar las transmisiones en televisión. No es lo mismo. Yo gritaba, amén, amén, y los vecinos, ay, este loco, ¿verdad? ¿Por qué? No quise demandar al chavito a la farmacia
porque a lo mejor el chavito estaba trabajando y tiene que llevar sustento a su casa, a su mamá enferma, etcétera, etcétera. Y alguien me decía, no, demándalo. No, gracias. No entiendo, pero gracias. ¿Por qué estoy así encerrado en la casa un mes? Y hace una semana, hace 5 días, el Espíritu Santo a las 3 de la mañana escuché su voz y me dio la respuesta. ¿Sabes qué me dijo? Tenías un atentado contra tu vida, te iban a matar. Y dije, ¿cómo? ¿Por qué o qué? O sea, sí sé que pues a algunos les caigo gordos, pero resulta que íbamos cruzando ahí por una avenida, mi hija y yo, Jaden, y una mujer loca nos quiso atropellar. Se cruzó el alto y muchos, ¿y sabe qué me dijo a mí? Ya, cállate. Le dije, ya. Y se para y me echa bronca. Y yo, hija, ay, ¿sabe qué te está diciendo? Le dije, no, déjala, ya que se vaya. No podía regresarse ella por el tráfico y los camiones y todo. Y vámonos, ya nos metimos a la colonia. Y de pronto ya fuimos a comprar pollo rostizado porque acá no había, etcétera, etcétera. Y pues ella se tuvo que ir y dar la vuelta 4 cuadras después y luego irse hasta Periférico 1 kilómetro, luego otro kilómetro de regreso, luego meterse a la colonia y buscarnos. Y nos buscaba. Fuimos a comprar pollo y pum, se nos atraviesa una camioneta Honda Nitro polarizada con una mujer llena de joyas, ¿verdad? Como que nos tomó fotos. Se fue, se dio la media vuelta y nos venía siguiendo. Y dije, aguas. Yo dije, ya estaba preparado. Dije, a ver qué pasa. Se fueron más lejos y nosotros metimos rápido el coto. No pasó nada. Después el del coto me habla, el guardia me dijo, una mujer quería entrar a la fuerza y quería saber tu dirección y que entró con una niña, etcétera, etcétera. Y quería dejarte un celular que se te perdió por ahí. El guardia dijo, no, aquí no vive nadie de esas personas. Así es de que no puedes entrar, por favor. Las cámaras la grabaron y todo. Pues nos estuvo esperando allí. Luego mi hija salió las tortillas. No sabíamos de eso. Dice, ahí está la camioneta que los venía persiguiendo. Y así estuvo por algunos días. Después pasó lo de la pierna y el doctor me dice, 3 semanas en casa. Y yo decía, ¿por qué? Y cuando Dios me dijo, tu vida peligraba. Yo no sabía de quién era esposa esta mujer. Pero ves que dar gracias a Dios sirve en medio de todo. Oro para que esa persona conozca de Dios. Dios la pudo haber eliminado, pero no. Dios tiene planes para ella. Que Dios te bendiga. Voy a dejar al pastor Martín que nos cierre, por favor. Centro Cristiano Amigos.